A mediados del año 2003, la empresa Radical Entertainment tomaría en sus manos un ambicioso proyecto, el cual sería abrir el mundo de los Simpsons a límites nunca antes vistos para su momento. Entre las metas del proyecto era intentar recrear una experiencia similar a la de Grand Theft Auto, pero sin perder una identidad clara, para convertirlo en un producto novedoso e interesante para los jugadores de su época. Y me refiero al reconocido The Simpsons Hit and Run. Un juego que en su momento estuvo en consolas como el Xbox, PlayStation 2, GameCube y PC. Tal vez por mucho se considera de los videojuegos más reconocidos de la franquicia, y de los mejores recibidos por la crítica en general, y del cual hoy su servidor se tomará el tiempo de hacerle su respectiva reseña. Dicha reseña se hará tomando en cuenta puntos importantes como su trama, apartados técnicos y apartados jugables. Sin olvidar, que dichos puntos serán contados al final, esto para concluir si el producto se puede considerar tan bueno como la gente suele afirmar, o tan solo es un producto sobrevalorado. En fin, sin más introducción, creo que es momento de comenzar de una buena vez. La trama transcurre de esta manera. En Springfield, un día cualquiera, empezarían a aparecer avispas con cámaras de video, las cuales tenían la finalidad de espiar a cada uno de los ciudadanos de Springfield, de la cual Homero destruiría una mientras dormía, donde justamente Krusty estaba anunciando su nueva gaseosa mejorada. Después de regresar del trabajo, Homero veía las noticias tranquilamente, donde inesperadamente saldría un reportaje de último momento, donde la gente del pueblo estaba furiosa ante la situación de las cámaras. Ante tal suceso, fueron a pedir respuestas del alcalde, de cómo era posible que su privacidad se viera rota por un ser misterioso, de lo cual, ni él mismo tenía una respuesta al respecto de la situación. Entre todo el misterio, también habría unas camionetas negras, las cuales se convertirían en la gran incógnita del pueblo. Además, mientras eso pasaba, Bart estaba en búsqueda de un videojuego nuevo, y en su camino se encontraría con el profesor Frink, el cual se encontraba en la construcción de un nuevo proyecto llamado Camionosaurio. Ante el asombro de Bart, él accede a cooperar en su construcción. Cuando el proyecto ya estaba listo, se presentó un potencial accidente que pudo terminar con un ataque de la máquina hacia Bart, sin embargo, pudo salir ileso. Pero ahí no terminaría su mala suerte. Después de escapar de una muerte casi segura, Bart Simpson sería raptado por una fuerza desconocida, y posteriormente encontrado por su hermana Lisa en el puerto, en un estado de inconsciencia, y balbuceando palabras sin sentido. Además de ello, se encontraría unos misteriosos círculos en los cultivos de Cletus, los cuales gracias a la información otorgada por el abuelo Simpson, quien fue un testigo, se descubrió que los círculos tienen una conexión directa con un nuevo refresco que llegó a la ciudad promocionado por Krusty, que a pesar de su gran popularidad, está contaminado con un ingrediente desconocido que causa que la gente pierda la conciencia y sean más manipulables, del cual, sus fabricantes son de un origen anónimo y no se tiene la mínima idea de dónde sale dicho producto. A lo cual, la familia Simpson, junto a la ayuda de Apu, tendrán la tarea de evitar el consumo del refresco, revelar el origen de toda esta conspiración y devolver todo a la normalidad por el bien de toda Springfield. Eso sería un prólogo de la historia, la cual si bien es compleja debido a la gran cantidad de dudas que genera en el jugador, esto justamente lo convierte en la principal característica que se resalta a primera vista de su historia y la aprovecha de buena manera. Esto lo digo principalmente porque el constante misterio o curiosidad de saber del porqué de muchas cosas que pasan ahí, aunque sea sirve como un motivo para despertar el interés del jugador, hasta encontrar dichas respuestas y posteriormente salvar a Springfield de un potencial desastre. Lo cual al final del juego, cumple sin inconvenientes la tarea de resolver las dudas de su trama sin dejar alguna incongruencia o vacío argumental que llegue a generar un problema en toda lógica que lleva su trama. Pasando a hablar de la jugabilidad del videojuego. Como mencioné anteriormente, usa una fórmula parecida a juegos como los de la saga Grand Theft Auto, más específicamente en entregas como el Grand Theft Auto 3, o Grand Theft Auto Vice City. Es decir, te ofrece una experiencia de juego en tercera persona, no lineal, y donde cuando gustes puedes dejar la misión en un segundo plano, y pasar a un modo de exploración en un extenso mundo abierto a gusto del jugador, donde sus controles se basan principalmente en fusionar las virtudes del estilo jugable de Grand Theft Auto, con las características de un plataformero 3D, con movimientos básicos del género, como sus botones para el salto, el doble salto, dar una patada, hacer una patada aérea, y poder aplicar un golpe especial en el aire. Dichos movimientos son suficientes para expandir las funciones del juego, que no tiene nada para quedarse atrás a comparación de la saga de Rockstar, otorgando una identidad diferente a la jugabilidad, para darle un aire fresco a la fórmula planteada de su principal inspiración. El sistema de conducción es la parte que está prácticamente sin ninguna novedad relevante, más allá del
el clásico estilo de conducción desenfrenado, donde te puedes llevar por encima todo lo que se cruce a tu camino, del cual ya estamos acostumbrados por diversos clones de Grand Theft Auto, e intenta mantenerlo lo más parecido posible sin experimentar con mecánicas nuevas. Después de eso contamos también con 5 personajes jugables, los cuales son Homero Simpson, Bart Simpson, Lisa Simpson, Marge Simpson, y Apuna Asapema Petilón. Los anteriormente mencionados personajes no presentan una diferencia relevante más allá de sus animaciones, por lo cual no tiene mucho a fondo que reseñarse. Volviendo al punto principal del juego, el cual es su característica de mundo abierto, invita al jugador a descubrir sus funciones de exploración, las cuales si bien no son una obligación pasar explorando las zonas del mapa fuera de las misiones, tiene ciertas cosas que son de gran ayuda para el juego. En el modo libre, por así decirlo, es resaltable la recolección de monedas, que serán indispensables para avanzar en el juego, las cuales su relevancia es grande, porque con ellas, se usa mayormente en la compra de contenido adicional como trajes y vehículos, además de pagar las multas de cuando te detiene la policía, las cuales se consiguen mediante la exploración de zonas, interacción de objetos, la participación de carreras y la destrucción de cajas, avispas y propiedad ajena, que si bien, la mayoría son elementos estéticos y sin importancia, una pequeña parte de ese contenido hace la diferencia, y son importantes para ciertas misiones del juego que obligatoriamente requieren su uso. También está la recolección de objetos como las cartas, que su única recompensa es un simple video en el contenido adicional del juego, del cual es algo muy irrelevante, y su valor es únicamente como algo meramente coleccionable, y que no influye en el transcurso del juego. Pasando a hablar un poco de su modo historia, está dividido en 6 niveles con 7 misiones, y un nivel con 8 misiones, dando un total de 50 misiones para todo el juego, dividido en 3 localidades diferentes tales como la Avenida Siempre Viva, el centro de Springfield y el puerto de Springfield. Sin embargo, a pesar de su nada despreciable cantidad de misiones, el principal problema que encuentro en el juego es que tiende a repetir 5 tipos de misiones en específico, las cuales son las de persecución, las de destrucción, las de recolección, las carreras contrarreloj, y carreras de un punto A a un punto B, las cuales si bien, cabe mencionar que son algo entretenidas, su constante repetición lo convierte en un ciclo que tiende a aburrir, por la falta de ideas novedosas que lleguen a impartir un nuevo reto para sus misiones, al final lo deja como un producto monótono que gracias a él mismo, le juega mucho a su contra, a tal punto de convertirlo en un defecto considerablemente grave en un factor de diversión. Pasando a hablar de sus detalles visuales. Si bien, es un producto que salió en el año 2003, cuando las máquinas de sexta generación estaban en su máximo apogeo, gráficamente no es un producto resaltante, los diseños de varios de sus personajes son bastante decentes, y cumple con lo justo la tarea de adaptar el mundo de los Simpson del 2D, al 3D. Sin embargo, mi queja aquí, está en los pobres diseños de algunos vehículos como taxis y autobuses, donde se les pasó la mano con la flojera y el conformismo, haciendo unos diseños exageradamente cuadrados y simples, sin aprovechar las virtudes gráficas del momento. Un punto importante, es que a pesar de ser un mundo extenso, se le va vida a los lugares mediante los peatones, los cuales aunque sea cumplen la tarea de dar un ambiente al juego. Si reseñamos los detalles sonoros, los soundtracks a pesar de no ser melodías épicas o algo por el estilo, cumplen sin inconvenientes la tarea de ambientar en el juego, sus propias melodías originales, son muy agradables de escuchar, y son utilizadas en los momentos correctos para ambientar de buena manera los sucesos que pasen en pantalla, para mejorar dicha experiencia. Otras cosas como efectos de sonido y voces de los personajes, son un trabajo impecable, usando materiales sonoros, y hasta las mismas voces de los personajes de su serie original, esto para darle vida al juego y mantener intacta su esencia en cada personaje. Pero lastimosamente, no todo lo que brilla es oro, si bien, la calidad de los actores de voz es indiscutible, el problema es que su cantidad de comentarios en el momento de gameplay es limitado, y tiende a repetir el mismo chiste o frase de manera constante, hasta caer en la monotonía y convertirse en algo molesto. En conclusión, The Simpsons Hit and Run es un buen juego, sin embargo, el factor que más afecta al juego es la monotonía, y uno que otro detalle que pudieron mejorar o pulirse mucho más, para quedar como un mejor producto del que ya es. La nota que le doy al juego, es un 7,8.
Tal vez después de ver un poco de la opinión de otros sobre el juego en páginas de internet, puedo sacar la conclusión de que el juego sí está un poco sobrevalorado y en especial por el factor de la nostalgia. Ahí en más, cumple con el hecho de entretener y divertir al jugador, para pasar un buen rato explorando el mundo de la caricatura y entender mejor su complicada historia. Además los invito a probarlo por si este es su interés, es un juego que sus novedades a la fórmula resultan atractivas e interesantes, y es algo que resulta diferente a su juego de inspiración. En fin, con esto llegamos al final del video, espero que haya sido el video de su agrado. Y sin más por el momento me despido.